Yo sé que Juan, aunque la iglesia no me dijera que es palabra de Dios, primero porque hay una evidencia interna que el libro dice que transforma, y si yo agarro ese instrumento, esa carta de Juan de los primeros siglos, y me voy a un barrio y leo y le digo a la gente todo lo que dice, y veo a la gente convirtiéndose, y al drogadicto dejando las drogas, y a la prostituta dejando la prostitución, y viendo los cambios y viendo las transformaciones en las personas que produce ese libro, y veo que se convierten por un poder único y exclusivo, como dijo Napoleón Bonaparte. La Biblia no es un libro común y corriente, sino una criatura viviente que tiene un poder único de convencer a todos aquellos que se le oponen. Cuando yo veo el poder que tiene la Biblia, yo caigo bajo convicción de que ese libro es una criatura viviente, es palabra de Dios, no es cualquier cosa. Esa es mi convicción. Entonces, no necesito que alguien más me lo diga, puedo ver el resultado. Daría el mismo resultado que yo agarre al pastor de Hermas y comience a hablar de eso en un barrio y comience a hablar todas esas revelaciones y locuras que dijo el pastor de Hermas. No va a producir nada. No va a ser eso que un mosquito venga y se pare en mi frente. Ni siquiera, pues. Pero la Biblia es palabra de Dios. Mire las conversiones que hay. Mire los miles y miles y miles de millones de cristianos, de personas que se han convertido a lo largo de la historia, producto del poder de la predicación de estos libros. ¿Qué mayor confirmación queremos? No necesito palabras huecas de que un papa por allá en el siglo IV diga, esto es palabra de Dios. No. Está probado. No había un montón de cristianos hasta ese siglo, hasta el siglo IV. No habían cristianos ya convertidos. ¿Quién los había convertido? La Eucaristía, el Papa hablando ahí ora pro nobis en latín, o diciendo la misa, Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles, mi paso dejo, mi paso doy, no tengan en cuenta este pecado, sino la fe de tu iglesia, y conforme a nuestra fe contener la penalidad por este Señor Jesucristo que viene por los siglos de los siglos. Y la gente dice, amén, y sale la gente corriendo ¿cómo te digo? A convertirse. Tenían hasta problemas porque las misas las predicaban solamente en latín, la lengua sacra. Creían que la Vulgata latina era inspirada por Dios. Y entonces no predicaban, por algo no predicaban la Biblia en las lenguas vernáculas. Por algo no daban la misa en las lenguas vernáculas para que la gente no se enterara de la Biblia. Por algo prohibieron que se leyera la Biblia. Y dejaron eso en manos del clero nada más y de los obispos. Un problema que ustedes tienen, seriamente. No nos vengas con cuentos, Santiago Alarcón. No nos vengas con cuentitos. Tenemos que entender que la palabra de Dios tiene poder transformador. Tenemos que entender que si yo me paro con lo que escribió el magisterio, imagínense que yo agarré el dogma de la Asunción de María. Eso es palabra de Dios, según Roma. Me voy a un barrio y me pongo a leer el dogma de la Asunción de María para convencer a la gente a que se convierte, deje las drogas, todo. ¿Creen que habrá resultado? La respuesta es no. No se va a convertir nadie. Nadie. Pero si me voy con el Evangelio de Mateo, de Marco, de Lucas, de Juan, seguramente voy a encontrar que gente se convierta por el poder transformador de la palabra de Dios. No nos venga usted con cuentos. La Biblia está aprobada. Lo mismo sucedería si yo agarro un libro de René Jagoszewski de psicología, autoestima en palabras sencillas, y me voy para un barrio a predicar, a hablar con eso. Nadie se va a convertir. Pueden mejorar su conducta, pueden mejorar su autoestima, pero no va a transformar el corazón de piedra en un corazón de carne, como sí lo hace la palabra de Dios, que es la que Dios respalda. Ninguno de esos dogmas marianos que ustedes se han inventado, la Asunción de María, la Inmaculada Concepción, el purgatorio, todas esas cosas que ustedes dicen, yo con esa teología yo me voy a predicar y no voy a lograr resultado ninguno. Yo no puedo decir de la mal llamada tradición oral lo que se dice de la Biblia en el Salmo 119, cuando dice, por ejemplo, la ley de Jehová es perfecta, te convierte el alma, poderoso. Dice que convierte el alma. ¿Podría yo decir de eso? La tradición oral, los dogmas marianos, el dogma del purgatorio, los dogmas convierten el alma. No, eso no convierte a nadie. Eso no convierte a nadie. Pero de la Biblia sí puedo decir eso. De la ley puedo decir eso. Del Evangelio puedo decir eso. El doctor Armando Alducin estaba en la cárcel. Era un ateo, un revolucionario, un comunista, que había caído producto de estas revoluciones en la cárcel, si mal no recuerdo su testimonio. Y allí le llegó un Nuevo Testamento que les entregaban estos grupos misioneros llamados los Gedeones.
Cuando él abrió la Biblia, el Nuevo Testamento, allí leyéndolo, las lágrimas corrían por sus mejillas y se convirtió en un hombre de Dios. Lo mismo Roberto Orellana, un cantante cristiano chileno que también estaba en la cárcel por revolucionario. Llegó a él la Biblia, la palabra de Dios. Al principio la rechazaba, pero un día se puso a leer y se encontró que eso lo convirtió, lo transformó y salió de allí a cantarle a Dios. Hay un montón de testimonios del poder que tiene la palabra de Dios. A mí no me interesa lo que diga Roma, no me interesa lo que diga el magisterio, me interesa el resultado. Me interesa el efecto que causa la palabra de Dios, el efecto transformador, el efecto poderoso.